Y entonces, de pronto, un destello lo cambió todo. La brillante pendiente atrapó la luz cuando los dedos temblorosos de Margaret Lancaster se estiraron hacia ella. ¿Dónde conseguiste esto? Su voz se quebró, apenas un susurro. La joven camarera se quedó paralizada. Su bandeja aún se equilibraba en una sola mano, totalmente desprevenida para lo que estaba a punto de suceder. En aquel restaurante elegante de Manhattan, rodeado por la élite de la ciudad, un collar de $23 estaba a punto de desatar el misterio que había atormentado a una de las mujeres más ricas de Estados Unidos durante 27 años. Margaret Lancaster no era de armar escenas emocionales. A sus 72 años, la directora ejecutiva de Lancaster Industries había levantado un imperio cosmético valorado en $4.000 millones gracias a decisiones calculadas y a una frialdad que hacía temblar a hombres adultos en las reuniones del consejo. Su cabello plateado perfectamente peinado, su traje de diseñador y sus pendientes de diamantes de 3 quilates hablaban de dinero antiguo y de un control absoluto. Había enterrado a su esposo, superado a innumerables rivales y jamás permitió que nadie viera sus lágrimas. Hasta hoy, la camarera, cuyo gafete decía Yasmín, permanecía inmóvil mientras aquella mujer poderosa fijaba la mirada en la sencilla cadena de plata que llevaba al cuello. El colgante no tenía nada especial. Apenas un pequeño medallón en forma de corazón con un diminuto grabado en la parte posterior. Yasmín lo usaba todos los días desde que tenía memoria. Era lo único que conservaba de su pasado. El único lazo con la vida antes de las familias de acogida y los hogares colectivos. «Señora, necesito tomar su orden», dijo Yasmín en voz baja, tratando de mantenerla firme. Llevaba 6 meses trabajando en Dominique, guardando cada centavo para poder estudiar en la escuela de medicina. Ese empleo lo significaba todo para ella. No podía permitirse perderlo porque alguna mujer rica se obsesionara con su joya. Pero Margaret no estaba escuchando. Y de nuevo, algo la dejó sin aliento. Sus ojos seguían clavados en aquella joya. Su rostro se volvió pálido. Otros comensales en las mesas cercanas empezaron a notar lo que ocurría. Un murmullo recorrió el restaurante. Margaret Lancaster era una figura conocida en la sociedad de Manhattan. La gente la reconocía, y en ese momento parecía como si hubiera visto a un fantasma. «Por favor», dijo Margaret. Su voz tembló. «Por favor, dígame de dónde sacó ese collar». Yasmín se movió incómoda de un pie al otro. Su gerente, Robert, ya se dirigía hacia ellas. Su expresión estaba tensa por la preocupación. Robert manejaba a Dominique con precisión militar. Había dejado claro al contratar a Yasmín que jamás se debía molestar ni interrogar a los clientes ricos. Había que atenderlos con eficiencia silenciosa y sonrisas agradecidas. «¿Todo está bien, señora Lancaster?», preguntó Robert con suavidad, colocándose entre la multimillonaria y su camarera. «Disculpe cualquier inconveniente. Necesito hablar con ella», dijo Margaret, ignorando por completo a Robert. «A solas, por favor». Todo el restaurante quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron sobre los platos. Las conversaciones se cortaron a medias. Margaret Lancaster, conocida en todo Nueva York por su autocontrol y su dignidad, estaba llorando. Lágrimas reales corrían por su rostro cuidadosamente maquillado, dejando surcos en la base. El corazón de Yasmín latía con fuerza. No tenía idea de qué estaba pasando. Ese collar había estado con ella desde que la encontraron siendo un bebé, abandonada en el baño de un hospital de Nueva York. Era la única pista sobre su identidad. Lo único que la persona que la dejó se había molestado en darle. Durante 27 años había colgado de su cuello. Un recordatorio constante de que alguien, en algún lugar, no la había querido. «Señora Lancaster, quizá deberíamos continuar esta conversación en mi oficina», sugirió Robert. Su tono era profesional, pero firme. Lo último que necesitaba era una escena. Y entonces, todo se precipitó. Varios clientes ya estaban grabando con sus teléfonos. Margaret se levantó de golpe. Su silla chirrió contra el suelo pulido. Metió la mano en su bolso y sacó un fajo de billetes de $100, lanzándolos sobre la mesa sin contarlos. «No necesito cambio», le dijo a Robert, y luego se volvió hacia Yasmín. «Por favor, se lo ruego, solo 5 minutos de su tiempo. Es todo lo que le pido». Yasmín miró a su gerente. La mandíbula de Robert estaba tensa, pero asintió con un movimiento seco. 5 minutos en la oficina de atrás. El trayecto a través del restaurante pareció interminable. Todas las miradas lo seguían. Yasmín oía los susurros, sentía el peso del juicio. Ella no era más que una camarera. Margaret Lancaster era casi realeza.
Fuera lo que fuera aquello, no podía terminar bien para ella. La oficina era pequeña y estrecha. La dominaba un escritorio cubierto de papeles y libros de reservas. Margaret cerró la puerta tras ellas y se giró hacia Yasmín. Sus manos temblaban. «Este collar», empezó Margaret, con la voz cargada de emoción. «Se lo regalé a mi hija hace 27 años». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como humo. Yasmín sintió que la habitación le daba vueltas. «No, no entiendo», susurró. Margaret volvió a hurgar en su bolso, esta vez sacando el teléfono. Con dedos temblorosos deslizó las fotos hasta encontrar la que buscaba y le mostró la pantalla a Yasmín. En la imagen aparecía una joven, quizá de poco más de 20 años, con el cabello largo y oscuro y unos ojos brillantes. Reía por algo fuera de cuadro. Una mano descansaba sobre un vientre muy avanzado de embarazo, y en su cuello colgaba un collar idéntico al que llevaba Yasmín. «Se llamaba Carolina», dijo Margaret en voz baja. «Mi hija, mi único hijo». Yasmín miró la foto. La mujer realmente le parecía familiar. O tal vez solo veía lo que quería ver. ¿Qué le pasó? El rostro de Margaret se contrajo. Murió al dar a luz, hace 27 años, en un hospital de Nueva York. Y entonces, la verdad cayó como un golpe. Hubo complicaciones. El bebé sobrevivió, pero Carolina no lo logró. Hizo una pausa, esforzándose por seguir. Yo estaba viajando por Europa cuando ocurrió. Para cuando regresé a Nueva York, me dijeron que el niño ya había sido adoptado. La agencia afirmó que había sido una adopción privada, todo ya cerrado. Lo intenté todo, contraté investigadores, abogados, pero el rastro se perdió. La habitación parecía demasiado pequeña. De repente, Yasmín sintió que no podía respirar. «Lo que estoy diciendo», interrumpió Margaret, y su voz fue ganando fuerza, «es que ese collar pertenecía a mi hija. Y la única persona que debería tenerlo es su bebé, mi nieta». Las piernas de Yasmín flaquearon. Se dejó caer en la silla detrás de ella. Su mente iba de un lado a otro. Era imposible. Eso no pasaba en la vida real. Ella no era nadie. Solo otra niña a la que el sistema había fallado, llevándola de una familia de acogida a otra hasta que salió a los 18 años. «Nunca me adoptaron», dijo por fin Yasmín. «Crecí en hogares temporales. Me encontraron en el baño de un hospital. Alguien me dejó allí solo con este collar y una manta». La expresión de Margaret pasó de la esperanza al horror. «¿En un baño? ¿La encontraron en un baño?» «En el Hospital New York General», confirmó Yasmín. «Hace 27 años, el 15 de marzo». Margaret se llevó la mano a la boca. «Ese es el hospital donde murió Carolina. El 15 de marzo fue el día en que dio a luz». Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era demasiado terrible para asimilarla. Yasmín había pasado toda su vida preguntándose por qué la habían abandonado. Se inventaba historias en su cabeza, imaginando escenarios en los que su madre no tenía opción, en los que las circunstancias la obligaron a tomar una decisión imposible. Pero esto era algo completamente distinto. «Te robaron», susurró Margaret. La comprensión iluminó sus ojos. «Alguien en ese hospital te tomó y te dejó en ese baño». Y entonces, la verdad se volvió imposible de negar. «Te robaron de mí». Yasmín sintió como las lágrimas corrían por su propio rostro. «Pero, ¿por qué alguien haría algo así?» «Porque valías millones», dijo Margaret con amargura. «Como mi única heredera, lo habrías recibido todo». Carolina no estaba casada. El padre nunca apareció. Eso significaba que tú eras mi única nieta, mi única familia viva. Alguien debió pensar que podía sacar provecho haciendo que desaparecieras. Todo el peso de aquello cayó sobre Yasmín como una ola. Creció sin nada, pasando de casa en casa donde nadie la quería de verdad, donde solo era otro cheque del gobierno. Usaba ropa de tiendas de segunda mano y comía comida donada. Trabajó en 3 empleos para ahorrar lo suficiente y entrar al colegio comunitario. Y durante todo ese tiempo había tenido una abuela, una familia, una fortuna que debió ser suya. «Necesitamos pruebas», dijo Yasmín, obligándose a pensar con claridad. «No podemos asumir todo solo por un collar». Margaret asintió con energía. «Una prueba de ADN. Podemos hacerla ahora mismo. Tengo un laboratorio de confianza. Pueden acelerar los resultados». «Pero incluso si es verdad», continuó Yasmín con la voz temblorosa, «¿cómo sabremos quién lo hizo? Han pasado 27 años». La expresión de Margaret se endureció. El dolor en sus ojos se transformó en algo distinto, algo frío y decidido. «Los encontraremos»,
dijo simplemente. Y haremos que paguen. Lo que ninguna de las dos sabía aún era que la persona responsable estaba más cerca de lo que podían imaginar. Robert, el gerente, que escuchaba tras la puerta, sintió una gota de sudor recorrerle la espalda. 27 años atrás había sido enfermero en el Hospital New York General. Un enfermero con deudas de juego y sin salida. Un enfermero al que alguien se acercó con la promesa de $50,000 para hacer que un bebé desapareciera. Y al final, todo regresó para alcanzarlo. Él se repetía que todo saldría bien, que encontrarían a la bebé, que alguien la adoptaría, que pagaría sus deudas y nunca más volvería a jugar. Pero nada salió como había planeado. La niña pasó varias horas en aquel baño antes de que alguien la encontrara. Para entonces, él ya había huido de Nueva Jersey, había empezado de cero en Nueva York e intentado olvidar lo que había hecho. Y ahora esa misma niña estaba sirviendo mesas en su restaurante, y su abuela, una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos, estaba a punto de descubrirlo todo. Las manos de Robert temblaban cuando sacó su teléfono. Necesitaba llamar a alguien, necesitaba ayuda. ¿Pero quién podía ayudarlo ahora? La mujer para la que trabajaba, la que había organizado todo, estaba muerta. Muerta desde hacía 15 años. Y se había llevado todos los detalles a la tumba, o eso creía. Porque en una caja de seguridad de un banco en Manhattan había una carta. Una carta que su contacto le había insistido en que guardara como seguro. Una carta que describía todo con detalle, firmada y notarizada. En aquel momento pensó que lo protegería. Ahora entendía que era su sentencia de muerte. Dentro de la oficina, Margaret ya estaba haciendo llamadas. En 1 hora, un servicio privado de pruebas de ADN llegó al restaurante. En 3 horas, tenían resultados preliminares. En 6 horas, todo quedó confirmado. Yasmín Torres era, en realidad, Yasmín Lancaster, la heredera desaparecida, la niña robada, la nieta que se creyó perdida para siempre. La noticia estalló como una tormenta. Para la mañana siguiente, todos los grandes medios publicaban la historia. Heredera perdida de una multimillonaria encontrada trabajando como camarera. Prueba de ADN confirma que empleada del restaurante es la sucesora de la fortuna Lancaster. 27 años después, el misterio del bebé robado quedaba al descubierto. Pero a Margaret no le interesaba el circo mediático. Lo que quería era justicia. Y contrató a los mejores investigadores que el dinero podía comprar. Y poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. Ella exigió que el hospital entregara todos los registros de hacía 27 años. Citó en los tribunales los movimientos bancarios, los archivos de personal y las grabaciones de las cámaras de seguridad que debían haberse destruido hacía tiempo, pero que de algún modo aún existían en un archivo olvidado. Y así, lenta y metódicamente, la verdad fue emergiendo. Hicieron falta 3 semanas para unir todas las piezas. El enfermero que estaba de turno, un depósito de $50,000 en una cuenta que no se había tocado en años, deudas de juego y una mujer misteriosa que había pagado por todo, cuya identidad permanecía oculta tras empresas fantasma y abogados ya fallecidos. Robert intentó huir. Llegó al aeropuerto antes de que el equipo de seguridad de Margaret lo interceptara. Sin violencia, solo con eficacia. Una mano en su codo, unas palabras en voz baja y un coche esperándolo para llevarlo a un lugar del que no podría escapar. La mujer iba sentada frente a él en el asiento trasero de la limusina. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Quiero los nombres», dijo Margaret en voz baja. Todos los que estuvieron implicados, cada persona que lo supo, cada uno que ayudó, cada uno que guardó silencio. Robert se derrumbó. Le contó todo sobre la mujer que se le había acercado. Victoria Ashford, que en aquel entonces era socia comercial de Margaret. Le habló de cómo Victoria robaba sistemáticamente la empresa y necesitaba que Margaret estuviera distraída. De cómo esperaba que la desaparición del bebé la destruyera por completo, dejándola libre para apoderarse de Lancaster Industries. Casi lo logró. Margaret pasó años hundida en el dolor, apenas capaz de seguir adelante. La compañía sufrió, el precio de las acciones se desplomó. Victoria estuvo a un paso de una toma hostil. Pero Margaret sobrevivió. Y aún así, la historia no había terminado. Ella se recuperó, mientras que Victoria murió en un accidente de coche hace 15 años, llevándose sus secretos con ella, o eso parecía. Porque ahora esos secretos estaban saliendo a la superficie, junto con pruebas de otros delitos, malversación, fraude, conspiración. Victoria podía estar muerta, pero tenía cómplices, personas que aún seguían con vida, personas que se habían beneficiado del dinero robado y de la niña robada.
Y Margaret fue tras todos ellos. No quería solo una compensación económica, quería cargos penales, quería sentencias de cárcel. Quería que cada persona que hubiera tenido, aunque fuera el papel más pequeño en el robo de su nieta, pagara las consecuencias. El fiscal del distrito al principio se resistió. Los crímenes eran antiguos, las pruebas incompletas, muchos testigos ya habían muerto. Pero Margaret Lancaster no aceptaba un no por respuesta. Usó cada gramo de su riqueza y de su influencia. Contrató a los mejores abogados. Generó presión mediática. Hizo imposible que el fiscal mirara hacia otro lado. El juicio duró 6 meses. Robert testificó contra sus antiguos cómplices a cambio de una reducción de condena. Recibió 15 años. El contador que ayudó a Victoria a ocultar el dinero fue sentenciado a 12. El abogado que falsificó los papeles de adopción recibió 10. Otras 3 personas fueron condenadas por conspiración y fraude. El hospital pagó una indemnización de $20 millones por su supervisión negligente. Y cada persona que sabía algo pero guardó silencio enfrentó consecuencias profesionales que destruyeron sus carreras. Pero las victorias legales, por satisfactorias que fueran, no podían borrar 27 años de tiempo robado. No podían devolverle a Yasmín la infancia que debió tener. No podían deshacer el trauma de los hogares de acogida, la soledad, esa sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Y aún así, quedaba algo por empezar. Margaret lo sabía, por eso se concentró en lo único que podía controlar: el futuro. Llevó a Yasmín a su casa, a su familia, a su vida. No como un reemplazo de Carolina, sino como alguien con su propia identidad. Pagó para que Yasmín terminara sus estudios de medicina en la Universidad de Columbia. La presentó a la empresa, no con la presión de que asumiera el mando, sino con un interés sincero por saber que quería Yasmín para sí misma. Y por primera vez en su vida, Yasmín tuvo elección. Una elección real. Podía dedicarse a la medicina, podía trabajar en el negocio familiar, podía viajar, podía hacer lo que quisiera. Eligió crear una fundación. La Fundación Carolina Lancaster, llamada así en honor a la madre que nunca conoció. Su misión era sencilla: reformar el sistema de acogida y asegurarse de que ningún niño volviera a caer entre las grietas como le ocurrió a ella. Brindar recursos, apoyo y supervisión. Margaret destinó $50 millones para empezar. En un año, lograron ubicar a más de 300 niños en hogares permanentes. En 2 años, impulsaron con éxito leyes que endurecieron los protocolos de seguridad en los hospitales y crearon mejores sistemas de seguimiento para recién nacidos. 6 meses después de que terminara el juicio, Yasmín estaba de pie tras un atril frente a un auditorio lleno. Llevaba un traje profesional que Margaret la había ayudado a elegir, y en el cuello aún colgaba aquel sencillo collar de plata. «Mi nombre es Yasmín Lancaster», comenzó, con voz firme y clara. «Hace 27 años me robaron de mi familia y me dejaron para morir en el baño de un hospital. Sobreviví gracias a la suerte y a la dedicación de trabajadores sociales que se negaron a dejar que me convirtiera en otra estadística. Pero no debería haber tenido que sobrevivir. Debería haber sido protegida». El público escuchaba en un silencio absoluto mientras ella exponía los planes de la fundación. Y una vez más, el propósito marcó el camino. Nuevas iniciativas, alianzas con organismos públicos, programas de capacitación para el personal hospitalario, una línea directa para denunciar sospechas de trata o abandono de niños. «No podemos cambiar el pasado», continuó Yasmín. «Pero sí podemos construir el futuro. Podemos evitar que otro niño pase por lo que yo pasé. Que ninguna otra abuela pierda décadas buscando a una nieta robada. Que ninguna otra familia sea destruida por la avaricia y la crueldad». Los aplausos fueron atronadores. Pero Yasmín no lo hacía por los aplausos. Lo hacía porque había entendido la lección que le enseñó su abuela. El poder no vale nada si no se usa para ayudar a los demás. Margaret observaba desde la primera fila. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero eran lágrimas distintas. No de dolor ni de rabia, sino de orgullo. Su nieta, el bebé que creyó perdido para siempre, no solo había sobrevivido. Estaba floreciendo, y juntas estaban cambiando el mundo. La cobertura mediática de la fundación fue enorme. Los mismos medios que al principio trataron la historia como una sensación de tabloide, ahora publicaban reportajes serios sobre la reforma del sistema de acogida y la protección infantil. Los políticos tomaron nota, las donaciones llegaron en masa. Otras familias adineradas iniciaron sus propias iniciativas, inspiradas por lo que hacían las Lancaster. Pero los momentos más valiosos eran los silenciosos. Como cuando Margaret y Yasmín visitaban centros de acogida y veían iluminarse los rostros de los niños.
como cuando recibían cartas de familias que se habían reunido gracias al trabajo de la fundación, como cuando se sentaban juntas en el ático de Margaret, revisando viejas fotos de Carolina, y Yasmín por fin empezaba a conocer a la madre que nunca tuvo. «Ella estaría tan orgullosa de ti», dijo Margaret una noche. Su voz estaba cargada de emoción. Y una vez más, el recuerdo volvió a unirlas. Carolina siempre quiso ayudar a la gente. Estudiaba para ser médica cuando quedó embarazada. Pensaba continuar después de tu nacimiento. Tenía tantos planes. Yasmín apretó la mano de su abuela. «Cuéntame más sobre ella». Y Margaret lo hizo. Compartió historias de la infancia de Carolina, de su terquedad decidida, de su risa contagiosa, de su pésima cocina. Le mostró a Yasmín vídeos y cartas. Hizo que Carolina fuera real. No solo una tragedia, sino una persona. «Pasé tantos años atrapada en la ira», confesó Margaret. «Después de que Carolina murió y tú desapareciste, me volví dura, fría. Levanté muros a mi alrededor porque no podía soportar otra pérdida. Pero esos muros también dejaron fuera la alegría, la conexión, el amor». «¿Lo estás recuperando ahora?», dijo Yasmín con suavidad. Margaret sonrió. «Las dos lo estamos recuperando». El collar con el que todo comenzó ahora colgaba en un lugar de honor en la sede de la fundación, conservado en una vitrina de cristal junto a una foto de Carolina. Debajo había una placa que decía: «En memoria de Carolina Lancaster y en honor a cada niño que sobrevive contra circunstancias imposibles. Que nunca olvidemos su valor». Yasmín mandó hacer una copia, que llevaba todos los días como recordatorio de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Robert, cumpliendo su condena en una prisión de mínima seguridad, se enteró de la fundación. Escribió una carta a Yasmín, llena de disculpas y justificaciones. Ella nunca respondió. Algunas cosas no podían ser perdonadas. Algunas acciones tenían consecuencias que duraban para siempre. Él viviría con lo que hizo. Ella viviría con lo que le hicieron, pero no permitiría que la elección de él definiera su futuro. Los otros cómplices condenados enfrentaron sus propias consecuencias. El contador perdió su licencia y todos sus bienes. El abogado fue inhabilitado para ejercer la profesión. Y al final, su historia quedó como advertencia. Pasarían el resto de sus años siendo ejemplos de lo que ocurre cuando la codicia vence a la ética. Pero Yasmín no se detenía en ellos. En lugar de eso, se concentraba en los niños a los que podía ayudar, en las familias que podía reunir, en los sistemas que podía cambiar. Su título en enfermería, cuando por fin lo obtuvo, incluía una especialización en atención pediátrica. Repartía su tiempo entre el trabajo en un hospital infantil y la dirección de la fundación. Margaret solía bromear diciendo que tenía menos energía que su nieta, a pesar de ser medio siglo mayor. «Tienes mi ética de trabajo», decía Margaret con orgullo. «Pero tu compasión es toda de Carolina». Lancaster Industries seguía prosperando bajo el liderazgo de Margaret, pero ella empezó a delegar responsabilidades en su equipo directivo. Quería tiempo. Tiempo con Yasmín. Tiempo para recuperar las décadas que les habían robado. Tiempo para simplemente ser abuela. Viajaron juntas. París, donde fue concebida Carolina. Tokio, donde estaba Margaret cuando Carolina murió. Todos los lugares que Margaret había visitado sola en su dolor, ahora los recorría con alegría. Y en cada ciudad buscaban maneras de ampliar la fundación. Nuevas alianzas, nuevos programas, nuevas oportunidades para proteger a niños vulnerables. La historia de la multimillonaria y la camarera se convirtió en algo más que un simple reencuentro. Se transformó en un movimiento. La reforma del sistema de acogida pasó a ser una prioridad en los parlamentos estatales de todo el país. Se reforzaron los protocolos hospitalarios, los procesos de adopción fueron revisados y mejorados, y los controles de antecedentes se hicieron más estrictos. Y todo había comenzado con un collar de $23 y una abuela que se negó a rendirse. 3 años después de aquel día que lo cambió todo en el restaurante, Yasmín volvía a estar detrás de un atril. Pero esta vez estaba allí para presentar a su abuela. Y así, el círculo se cerró. Ella estaba recibiendo un premio humanitario por el trabajo de la fundación. «Es la persona más fuerte que conozco», dijo Yasmín, con la voz cargada de emoción. Perdió a su hija. Perdió años con su nieta. Eso podría haberla destruido. Pero en lugar de eso, lo transformó en algo hermoso, algo poderoso, algo que nos sobrevivirá a las dos y ayudará a las próximas generaciones. Margaret subió al escenario entre aplausos ensordecedores. Miró al público, luego volvió la vista hacia Yasmín y sonrió. «Aprendí algo muy importante», dijo al micrófono. «La riqueza no significa nada si estás sola.
El poder no significa nada si no lo usas para hacer el bien. ¿Y la familia? La familia lo es todo. Daría cada centavo que tengo, cada bien, cada negocio, cada logro, solo por recuperar esos 27 años con mi nieta. Pero como no puedo hacerlo, dedicaré el tiempo que me queda a asegurarme de que ninguna otra familia sufra como sufrimos nosotras. El discurso fue breve, pero contundente. Y cuando terminó, Margaret fue directo hacia Yasmín y la abrazó con fuerza. Las cámaras captaron el momento. La multimillonaria y la ex camarera, abuela y nieta, dos mujeres separadas por la codicia y reunidas por el destino. Pero, ¿fue realmente solo destino? Fue aquel collar, ese pequeño trozo de plata que había llevado Carolina, que de algún modo logró colocar en el cuello de su hija en esos últimos instantes antes de que todo se volviera oscuridad. Ese collar atravesó 27 años de hogares de acogida e instituciones. Sobrevivió a empeños, pérdidas y robos. Colgó del cuello de Yasmín como un faro, esperando el momento justo, esperando el día en que Margaret entrara a ese restaurante en un martes cualquiera por la tarde, esperando para volver a unir a una familia. Comparte esta historia si crees que la justicia puede prevalecer incluso contra las circunstancias más imposibles. Dale me gusta si crees en el poder de no rendirse nunca, de luchar por lo correcto, de usar los privilegios para proteger a los más vulnerables. Suscríbete para más historias que demuestran que la verdad y el amor son más fuertes que la codicia y la crueldad. Tu historia podría ser la siguiente. Tu momento de reconocimiento puede estar a la vuelta de la esquina. Nunca subestimes la fuerza del amor de una abuela ni la importancia de un simple collar que carga el peso de generaciones. La justicia puede tardar. Puede exigir luchar contra sistemas creados para ocultar la verdad. Puede requerir sacrificios, perseverancia y una fe inquebrantable. Pero al final, la verdad siempre encuentra su camino, y el amor nunca olvida.